Ramírez, sociólogo y profesor de la Universidad de Guadalajara, además miembro del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, justamente de la UDG, quien se encuentra en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, como mencionas, este trabajo es de autoría mía y del periodista Lauro Rodríguez. Y de Lauro Rodríguez, con datos escalofriantes. Jorge, ¿Jalisco vive una epidemia de desapariciones? Así es, esa palabra es apropiada. Estamos en medio de una crisis que se ha prolongado pues por años. Una crisis que ya traía el gobernador priista Jorge Aristóteles desde el sexenio pasado y que desde el 2015-16 empezó a agudizarse. Y el gobernador saliente hace poco, Enrique Alfaro, no pudo contener. Fue un sexenio donde solamente en esos 6 años se acumularon más de 9,000 víctimas. 9,000 víctimas. Personas desaparecidas, sí, que todavía no podemos localizar. El gobernador Enrique Alfaro no pudo, no fue capaz, no quiso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la ineficiencia de las autoridades? Y aquí también hay que delimitar y derivar las diferentes responsabilidades. ¿A quién le corresponde este tema y en qué medida, Jorge? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades estatales y cuál de las federales? Pues mira, ahí más bien lo que sucedió fue una réplica a nivel municipal, estatal, de una fórmula federal que ya sabemos fue un fracaso, un desastre, el famoso abrazos no balazos, que se estableció como política frente al crimen organizado y que terminó pues simplemente dándoles condiciones para la reproducción exponencial que experimentamos en este tiempo. Entonces yo creo que se trata de una responsabilidad compartida entre los 3 niveles. Ese discurso de que esos delitos no son competencia de un ámbito y se la pasan trasladándolo es una estupidez, es una figura retórica que realmente no lo salva a ninguno de ellos, ¿no? Oye, Jorge, hay un dato que es muy revelador y que también es muy alarmante. Sí. La desaparición de personas, el secuestro de personas se concentra en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Esta zona integrada por varios municipios muy importantes y densamente poblados. Pero además, las desapariciones ocurren muchas veces a la luz del día. Ya no es algo clandestino, ¿no? Ya ni siquiera, vamos, los maleantes no se toman la molestia de hacer las cosas a escondidas. Así es. Fíjate que falta que transcurra un tiempo, falta perspectiva para que se entienda realmente la dimensión de horror que se vivió en Jalisco en estos años, porque con conocimiento de la autoridad, tolerancia y a veces cooperación, se dejó operar a grupos armados que de manera permanente estuvieron privando de la libertad a miles de personas. Estamos hablando realmente de miles de personas, porque las 1,200 es una muestra solamente. Entonces, miles de personas que fueron privadas de su libertad por grupos armados que iban a su domicilio, las sacaban de ahí, a veces les disparaban, las golpeaban, y de las cuales pues muy pocas hemos podido saber después qué les ocurrió. Y es una cosa tremenda porque, como bien dices, ocurrió a plena luz, con miles de cámaras de seguridad grabando, patrullas que supieron del hecho y se les dieron instrucciones para que se desmovilizaran del lugar. En fin, tremendo. O sea, estamos hablando de casos de complicidad de parte de la autoridad. Sí, totalmente. O sea, grupos de esa magnitud, a veces convoys desplazándose por las calles céntricas de Guadalajara sin que fueran detenidos y cometiendo estas barbaridades, pues obviamente tienen la complicidad de las autoridades, ¿no? Mira, es tremendo porque además no estamos hablando de un poblado pequeño, no estamos hablando de un lugar precario, estamos hablando de la segunda ciudad más importante del país, ¿no? En cuanto a densidad de población, en cuanto a actividad económica, Guadalajara es un lugar en donde no podrían fallar ni haber carencias entre las autoridades encargadas
de pues otorgar paz y seguridad a la población. El municipio de Guadalajara, el municipio de Tlaquepaque, de Zapopan, Exacto. son lugares no son cualquier lugar, no se pueden quejar de falta de recursos. Exacto, hay una densidad poblacional, de recursos, de economía, y es impensable que junto con esa opulencia y aparente seguridad, pues realmente estuviera un fenómeno de violencia desatada como eso, como desapariciones de muchísima gente, por varios motivos, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí, obviamente hay una desaparición asociada al control del narcomenudeo, hay una desaparición asociada a la disciplina entre los mismos grupos criminales, a sus represalias, pero no se agota todo ahí, hay una creciente victimización Uh-huh. asociada a la expansión de los negocios ilegales del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una victimización que está vinculada a la expansión de esos grupos que operan en la ciudad, transitan en la ciudad, pueden tener percances viales con otros y las personas que han tenido percances con ellos los desaparecen. Personas que quieren vender su vehículo son desaparecidos, personas que tienen alguna riña, algún altercado menor en la calle, han sido desaparecidos también. Oye, ¿qué tan complejo es establecer un perfil predominante de las personas desaparecidas después de esto que nos acabas de decir? Es decir, las causas de las desapariciones son múltiples. ¿Se puede ubicar realmente un perfil que domine entre miles de personas desaparecidas? Sí, pues el patrón, el perfil dominante son jóvenes, Ajá. varones, y eso se debe sobre todo al tema del control violento de las drogas y también al hecho del reclutamiento forzado. Uh-huh. El reclutamiento forzado crea una victimización muy alta en la zona metropolitana de Guadalajara, muy difícil de medir, porque obviamente no son los únicos puntos, las centrales de autobuses. Hay gente que es privada de la libertad en la calle simplemente, o por múltiples formas de reclutamiento engañoso. Eso genera una victimización muy alta en Jalisco. Jorge, ¿qué tiene que hacerse? ¿Qué tiene que hacerse para saldar esta deuda de la autoridad, para revertir la situación o no vayamos tan lejos, para conocer la dimensión real de este fenómeno? Pues mira, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sucedió justamente en estos días de manera involuntaria, si se quiere, que es justamente colocar en el primer lugar de la discusión pública estos temas para que pues haya una indignación nacional, incluso internacional, que fuerce a la autoridad a actuar, ¿no? Es impresionante lo que sucedió en estos días y estamos realmente satisfechos con el resultado de esa presión pública. ¿Qué es la presión pública? Si no hubiese esa presión pública, esa presión mediática, pues esto no ocurriría, ¿no? Hemos hablado con grupos, ayer platicábamos con una líder, una dirigente de un grupo de buscadores allá en Tamaulipas, con la señora Edith González, y nos decía, nosotros hacemos el trabajo, detectamos los lugares, estos presuntos centros de exterminio, mostramos dónde está la evidencia para que las autoridades investiguen, y las autoridades se presentan un día, se presentan 2 días, se van y no terminan por identificar a nadie. Exacto, en todo el país es lo mismo, ¿no? Cuerpos que no hacen su trabajo y más bien tienen intereses turbios con esta criminalidad. Es una forma, a ver, el no investigar las desapariciones es una forma de maquillar una realidad que se mide en el número de muertos. O sea, los desaparecidos no los puedes contabilizar como fallecidos. Es perverso lo que estoy diciendo, pero pues esa es una dinámica, ¿no? Que de repente ocupan ciertas autoridades. Sí, fíjate que sí, es una ganancia secundaria, pero la principal que tiene que ver con las desapariciones, pues es seguir operando en la impunidad, entre menos cadáveres haya en las calles, pues ellos tienen mayor licencia para seguir operando, ¿no? Yo creo que esa es principalmente la motivación. Y ya la segunda ganancia, pues es que
bajan los homicidios, ¿no? Por supuesto, digo, ganancia entre comillas, ¿no? Simplemente... Sí, digo, para ellos, ¿no? Sí, claro, en quien quiere ofrecer una percepción viciada de la realidad. Exacto. ¿No? Bueno, pues Jorge, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿En dónde podemos consultar este estudio? Está disponible básicamente en las redes sociales. Busquen Ajá. también el sitio del suspicaz.com, es un periódico regional y ahí Sí. está accesible. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por tomarnos la Gracias llamada. a ti, primo. Hasta luego. Fuerte abrazo, Jorge Ramírez, sociólogo, profesor de la Universidad de Guadalajara.